Sasha, que como que ya le gustó esto de salir en los tutoriales. Ella solita se sube a la mesa cuando vamos a empezar, así como de, oh, no empiecen sin mí. Bueno, pues así. El día de hoy vamos a empezar una nueva serie de tutoriales súper útiles para diseñadores, sobre todo diseñadores de moda, o personas que quieren aprender a coser y a bordar. Así que hoy empezaremos con cómo coser a mano. Esto es muy útil porque hay muchas cosas que es más complicado coserlas a máquina y hay muchos acabados, sobre todo acabados de alta costura, que se tienen que hacer a mano. Así que qué mejor que aprender a coser a mano para cuando se nos va la electricidad o cuando tenemos que hacer un acabado fino. Quédense con nosotros porque esto es muy útil, de verdad. Les vamos a... ¿Qué materiales vamos a utilizar? Bueno, en primer lugar, pues la tela que nosotros queremos usar para confeccionar. Si es necesario también entretelarla, pues hay que comprar entretela fusionable o tricot, cinta métrica, regla por si son primerizos y les da miedo irse chuecos, lápiz, greda de gis, agujas para coser a mano, hilo para coser, alfileres, tijeras y descosedor. Para empezar, yo voy a cortar las telas que voy a coser. Aquí seleccioné dos telas muy distintas entre sí para que podamos apreciar el derecho y el revés de la tela. Entonces, aquí tengo dos telas. Este sería el derecho de mis telas y este sería el revés de mis telas. ¿Cómo distingo el derecho del revés? Bueno, en este caso porque tengo entretela en la parte de atrás de la tela y en el derecho no. Y en esta porque el estampado es mucho más tenue en la parte de atrás de la tela. ¿Ok? Siempre es importante coser las telas acomodándolas al hilo de la tela. El hilo de la tela es una línea, digamos, paralela a la orilla de la tela, que es donde normalmente hay flequitos o agujeritos o donde el tejido a veces es distinto. Cuando yo coso a mano o a máquina, generalmente yo pongo el derecho de la tela contra el derecho de la otra tela para que cuando voltee las dos estén hacia el derecho, digamos. Entonces yo voy a colocar mis dos telas y las voy a cortar al mismo tamaño. Generalmente cuando yo uno dos piezas de una prenda de vestir las coso a 1 centímetro. Si yo no soy muy buena midiéndole a ojímetro, como decimos en México, o sea, medir a ojo, y no sé bien cuánto es 1 centímetro o tengo miedo de irme chueca, entonces lo que yo voy a hacer es marcar esa línea con lápiz o con greda. Existen también plumones que sirven para marcar las telas que se quitan con el tiempo y también existen gredas que no son como esta que es de gis, sino que son como de ¿cómo les diré? Como de aceite. Esas no las usen jamás en su vida porque manchan la tela y no se quita con nada. Entonces yo puedo marcar con greda, hay greda de varios colores, puedo marcar con plumón o puedo marcar con lápiz, pero si marco con lápiz tiene que ser muy suave, no me puedo recargar con todas las ganas de mi ser porque entonces luego no se va a poder quitar. Entonces yo voy a medir mi centímetro y con el material que yo quiera marcarlo, voy a marcar suavecito, nada más es para tener una referencia. Ok, entonces miren, es una línea muy tenue y yo puedo poner o no poner alfileres, esto depende de mi habilidad, pero pues los alfileres nos dan mucha tranquilidad, entonces vamos a poner alfileres. Y aquí les va un truco muy divertido de los alfileres. Si yo pongo los alfileres de manera perpendicular a donde va mi costura, puedo seguir cosiendo sin quitar los alfileres. Esto aplica tanto para la costura a mano como para la costura a máquina, pero sobre todo en la costura a máquina, fíjense qué interesante. Si mi
aguja de la máquina y mi alfiler están en la misma línea y yo paso la aguja sobre el alfiler, rompo la aguja y rompo el alfiler y hago un desastre. Pero si están perpendiculares yo puedo coser sin quitar los alfileres. Entonces siempre es mejor poner los alfileres atravesados de manera perpendicular a donde yo voy a coser. Yo voy a tomar mi aguja y voy a ponerle hilo. En esta ocasión le voy a poner un hilo de otro tono para que ustedes puedan apreciarlo mejor. No es bueno cortar el hilo demasiado largo, porque mientras más largo lo deje, más se puede atorar cuando estoy cosiendo. Entonces yo voy a poner mi hilo doble. Cuando nosotros estamos cosiendo a mano, si yo digo, por ejemplo, el hilo sencillo, quiere decir que están separados mis dos hilos. Si yo digo, vamos a poner el hilo doble, quiere decir que yo voy a juntar los dos hilos y les voy a hacer un nudo a los dos juntos, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago mi nudo? Cada quien hace los nudos a su manera, pero les voy a enseñar cómo lo hago yo, ¿ok? Lo haré lentamente. Entonces, lo primero que hago es chuparme el dedo, literal. Y entonces tengo como algo que le da mayor retención a los hilos. Los tomo, giro alrededor de mi dedo y luego enrollo y jalo. Y ahí tengo un nudo pegado a la orilla de mis hilos y en el extremo que lo quiero. Si queda muy largo, puedo cortar con las tijeras. Y ahora va lo mismo en cámara lenta, ¿ok? Ya que tengo mi nudo, voy a empezar a coser de un lado de mi tela. Me voy a guiar por la línea que puse. Y tengo que cuidar que mi nudo no se haga chistoso en la parte de abajo. Ahí está. Entonces, aquí viene todo el chiste de coser bien a mano, ¿ok? Entonces, mis puntadas tienen que estar muy juntitas y básicamente parecer la puntada de una máquina recta de costura, ¿ok? Es decir, la puntada de la máquina de coser lo que hace es hacer a máquina lo que antes la gente hacía a mano. Si ustedes se ponen a pensar que la máquina de coser la inventaron a mediados del siglo XIX, todos esos maravillosos vestidos que existieron antes de que apareciera esa máquina, los cosían con esta puntada que les voy a enseñar. Aquí es importante que mis puntaditas sean muy pequeñas, menores a medio centímetro. Mientras más chiquitas y más juntas estén, mejor va a quedar mi costura. Una puntadota gigantesca ya más bien calificaría como un hilván. Entonces aquí hay que tener cuidado que no se nos hagan nudos. Por eso es importante cuando estamos cosiendo a mano que no pongamos demasiado hilo. Hay gente que por flojera de volver a ensartar la aguja quiere pues poner un hilote, pero no, aquí eso no funciona. Entonces yo voy pasando mi aguja y voy jalando. Es súper importante que yo no jale demasiado mi hilo porque voy a fruncir la tela. Miren, ahí se jaló mucho. Yo tengo que ir cosiendo y enderezando mi tela. ¿Ok? Si yo tomo mi cinta métrica
esto es medio centímetro y mis puntadas literal miden de 1 a 2 milímetros. Si yo hago una puntadota que mida medio centímetro o 1 centímetro o más, eso ya califica como un hilván y no podemos coser así, ¿ok? Voy a coser todo este tramo. Y ahora para terminar yo necesito rematar. Existen diferentes maneras de rematar. Hay personas que le hacen un nudo o hay quien pasa 2 veces el hilo por el mismo lugar. Yo les voy a enseñar cómo remato yo, que es como a mí me funciona, pero bueno, ustedes ya verán qué manera les acomoda más. Entonces fíjense, voy a dar una puntadita y voy a meter, ay Dios, voy a meter la aguja por en medio de ese como loop que se hizo y jalo. En el mismo lugar doy otra puntadita, meto mi aguja, cuidando que no se me haga un nudote porque es muy común, y doy una tercera puntadita y meto mi aguja por en medio y ahí ya quedó, ¿ok? Hay personas, sobre todo esto lo he visto mucho en sastres, que hacen como si fuera un nudo francés o de rococó. Literal, agarran, meten la aguja, le dan 3 vueltas con el hilo, así, 1, 2, 3, sacan su aguja y ahí quedó el nudo. Ajá. Cualquiera de las dos es válida, pero fíjense que a mí me ha pasado que cuando hago eso de darle las 3 vueltas, se me deshace el nudo. Entonces yo prefiero hacer literal 3 nudos y ahí queda terminada mi costura a mano. Entonces es importante que mis puntadas pues tengan más o menos el mismo tamaño y la misma longitud, que vuelvo a lo mismo, midan menos de medio centímetro porque si no es un hilván, y que yo respete mi centímetro de costura, ya sea que yo lo marqué con greda o porque lo marqué con lápiz o porque lo marqué con plumón. Entonces, cuando yo volteo, mi costura queda impecable. Aquí lo único que tendría que hacer yo a continuación es abrir costura con la plancha. Quiere decir que yo el centímetro que cosí lo voy a colocar abierto, voy a planchar encima de esto y entonces cuando yo volteo mi tela queda impecable. Esto pareciera que es más lento, pero luego resulta más rápido, sobre todo si no saben coser bien a máquina todavía, que empiecen cosiendo a mano porque el acabado es mucho más preciso y a veces hasta más fino. Entonces, pues pónganse a practicar y recuerden que su puntada tiene que ser uniforme y pequeña. Muchas gracias por ver este tutorial, espero que les haya gustado. Si así es, yo los invito a que nos den un like, a que se suscriban a nuestro canal, no les cuesta nada y hay cosas muy interesantes, ¿eh? La verdad no es porque sea nuestro canal, pero le echamos ganitas.
Y si tienen alguna duda o comentario, aquí les dejo nuestro bonito correo para que nos escriban. Hay gente a la que le consta que sí les contestamos ampliamente y les contestamos bastante rápido, así que no les dé pena, escríbanos. Y nos vemos en el próximo tutorial. En nuestro siguiente tutorial aprenderemos cómo entretelar una tela para volverla más rígida.